Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. Hola gente, saludos a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva temporada de su podcast Contracultura. Mi nombre es Luis Huerta. Durante este tiempo estaremos trabajando por secciones, y esta ocasión es mi turno de introducir esta sección que llamaremos La imagen del Dios invisible, en la que nuestra intención es presentar al personaje histórico de Jesús de Nazaret, incluyendo las cosas que hizo y enseñó. Creo que tenemos bastante material para hablar de ello, ya que él es un personaje que desafiaba la cultura de su época y aún que también desafía la cultura de nuestra época, ¿no? Entonces, aquí nos haremos algunas preguntas tales como: ¿es realmente el Jesús histórico como me lo enseñaron de niño? ¿O he tenido una idea distorsionada de su apariencia, personalidad e identidad? ¿Esto ha generado rechazo de mi parte? ¿O por otro lado, he estado rindiendo culto a un ídolo nada más? Uno que me enseñaron, que me imaginé o que me enseñaron mis papás o mis abuelitos, aunque muy probablemente con buenas intenciones, pero que finalmente es falso, que no es el Jesús verdadero, ¿no? ¿Y qué relevancia tiene para mí que Jesús haya sido real y que sus enseñanzas sean verdad? Esperamos que sea de tu interés y una herramienta para animarte a conocerle de una manera personal por medio del estudio bíblico. Sean bienvenidos y quédense con nosotros. Una ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contaron acerca de ciertos rumores que había por ahí de que Jesús era algún profeta que predicaba hace muchos años y que murió y que ahora había vuelto a la vida. En el relato bíblico no se menciona ninguna reacción que Jesús haya tenido sobre esta respuesta, sino que más bien parecía ser solo que estaba preparando el ambiente para una segunda pregunta, que evidentemente le interesaba mucho más, y era: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya me dijeron qué piensa la gente, ahora quiero saber qué piensan ustedes acerca de quién soy yo. Esta pregunta es la misma que yo te quiero hacer en esta ocasión, estimado oyente. ¿Tú quién dices que es Jesús? Independientemente de si has tenido la oportunidad de leer los evangelios, que son los registros históricos acerca de la vida de Jesús, o si únicamente sabes de él lo que has escuchado de otras personas, te recomiendo mucho, al menos durante el tiempo que dure este programa, que observes a la persona de Jesús de Nazaret como el personaje histórico que realmente fue, no como el que se muestra en las pinturas o que se ven en las películas, de un hombre blanco, bien peinado, con ojos azules, con una aureola en la cabeza y que vuela y que emite luz y que siempre está inexpresivo. Por el contrario, lo que vemos en la Biblia es que este Jesús fue un ser humano en todo el sentido de la palabra, que al igual que tú y que yo en su momento sintió felicidad, tristeza, enojo, cansancio, hambre, asombro. Incluso hay registros de Jesús trabajando y cantando y hasta cocinando, entre muchas otras cosas. Finalmente no era alguien privado de sus emociones y sentido del humor, ni tampoco alguien que a simple vista entre una multitud se viera diferente de cualquier otro judío, sino que bien podría haber pasado desapercibido visualmente. Pero entonces, si no era por su apariencia, ¿qué hizo a Jesús tan diferente? Algo que es imposible de negar es que el impacto que tuvo la vida de este carpintero fue tan grande que la historia se dividió en un antes y un después de su nacimiento.
de manera que cualquier calendario nos recuerda que estamos en el año 2020 después de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús para tener tal impacto en el mundo? Que aún casi 2 milenios después, en otro continente, del otro lado del mundo, seguimos hablando de él. ¿Qué tuvo de especial esta persona? Hay muchas razones de las cuales después tendremos tiempo para hablar en otros programas de esta misma sección, tales como los milagros sobrenaturales que hizo, por ejemplo. Pero esta ocasión quiero hablar de una razón en especial, sus enseñanzas. Una de las muchas cosas que vemos haciendo a Jesús todo el tiempo en los relatos bíblicos era enseñar, y mucha gente lo seguía por lo que él decía. Es curioso que en la actualidad muchas personas tienen a Jesús en un concepto de únicamente un buen maestro moral y religioso, mas no como el Hijo de Dios. Pero esta idea puede tener muchos problemas cuando analizamos las enseñanzas de Jesús y descubrimos que éstas se centran en sí mismo. Conocemos que Jesús dio declaraciones de tal magnitud que él se hacía igual a Dios, con lo cual en su cultura monoteísta lo hacía merecedor de que lo mataran por blasfemo. Jesús decía cosas como que él ya existía desde antes de nacer, que tenía autoridad para perdonar pecados, que él juzgaría a las personas de todo el mundo dependiendo de cómo reaccionen ante él, que debías amarlo a él aún más que a tu familia, que la actitud que tengas hacia él era equivalente que tenerla hacia Dios, entre algunas otras declaraciones así bien elevadas. Y no solo eso, sino que también a sus seguidores les prometió vida eterna, y que por lo tanto valía la pena morir con tal de permanecer fieles a él. Cuando vemos este tipo de enseñanzas, creo que no hay lugar para pensar que Jesús haya sido solo un buen maestro de la moral. Hubo un teólogo muy querido llamado C.S. Lewis que presenta este argumento en lo que se conoce como el trilema. Él planteaba, o Jesús estaba loco, o fue un mentiroso, o es el Señor de todo. Solo tenemos estas tres opciones. La primera es que o Jesús no era Dios, pero él creía que sí, y por lo tanto estaba loco y merecía ser encerrado en un manicomio. O la segunda opción, que él sí sabía que no era Dios e intencionalmente mintió a sus seguidores dándoles falsas esperanzas y por lo tanto es la persona más malvada y digna de desprecio en la historia. O la tercera opción, que Jesús sí era quien dijo ser, el Dios preexistente encarnado que murió en una cruz pagando tu pecado y merece que te arrepientas, le creas y lo adores. Sus discípulos no eran tontos ni ingenuos. Estuvieron tan convencidos de la perfección en el actuar de este hombre que se llamaban a sí mismos sus esclavos, y estuvieron dispuestos a morir por mantenerse firmes en su testimonio de haber visto y tocado a ese Jesús literalmente resucitado. Y hago énfasis en que es literal porque no es posible hacerse llamar su seguidor y creer que su resurrección haya sido únicamente figurativa como algunas personas lo creen. Fue literal, resurrección corporal, en todo el sentido de la palabra. Y ellos estuvieron tan convencidos de esto que terminaron muriendo como mártires por predicar esta verdad y no retractarse. Ellos sellaron el testimonio de su predicación con su vida. Y respecto a esto yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por algo que tú sabes que es mentira? Creo que está difícil, ¿no? Por último, quiero invitarte a que te respondas la pregunta que te hice al principio. ¿Tú quién dices que es Jesús? Mi intención es animarte a que te intereses a conocer por tu propia cuenta al verdadero Jesús en alguno de los 4 evangelios que vienen en la Biblia y aunque nos lo hagas saber para que podamos ayudarte también. Bueno gente, hemos llegado al final de este podcast.
Te invito a que puedas escucharnos cada semana, tendremos más secciones y temas interesantes. Te pedimos que si este programa ha sido útil para ti, puedas compartirlo con tus amigos. También te recordamos que estaremos subiendo un episodio de esta sección de manera recurrente, así que te invito a que permanezcas atento si quieres continuar aprendiendo sobre quién es la imagen del Dios invisible. Hasta la próxima y cuídense mucho. Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.